Bueno, cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Voz Conti Radio. ¿Dónde estás? No es el final, hoy es martes. Continuando con nuestra programación, pues contamos con la presencia de los pastores Echeverría de la ciudad de Miami en su segmento Novedades de Vida. Así que bueno, les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Gracias por esa cordial bienvenida, como siempre, como siempre. Muy bien, hoy acá con un poquito de fresquito, no podemos decir frío del todo, pero sí está muy buena la temperatura y la estamos disfrutando. Y más disfrutamos estar aquí con ustedes cada martes y cada jueves, compartiendo, ¿verdad?, de lo que el Padre nos entrega a nosotros. Hoy el tema es ¿dónde está el reino? Es muy importante porque hablamos mucho del reino, ¿verdad? En las escrituras, que el reino de los cielos es como la semilla de mostaza, que el reino es como la perla del gran precio. O sea, algo como muy valioso, pero nos falta conocer más sobre el reino y a saber dónde está ese reino del que predicamos y que a veces no tenemos mucha conciencia de dónde está. Y bueno, yo también les saludo cordialmente. Nos alegramos, como dice mi esposa, de estar nuevamente aquí con ustedes. Y es la pregunta que siempre, inclusive los discípulos hablaban con el Señor en su ministerio terrenal. ¿Establecerás el reino? ¿Vendrá otra vez el reino? El Señor le dijo, no, porque el reino está entre vosotros. ¿Y quién es el reino? Sencillamente el reino es Jesús. Y si Jesús está en su corazón, o Yeshua está en su corazón, el reino está en usted, no afuera, está bien, lo rodea también, pero está dentro de nosotros, habita en nosotros. ¿Y qué es el reino? Es lo que hay que ver humanamente hablando. ¿Qué es un reino? Por ejemplo, hablamos del reinado de tal sitio, de Inglaterra, de esos países que tienen reyes, humanamente, yo digo humanamente hablando porque no sé si fueron impuestos por el Señor. Hay muchas cosas que son que no son tan ciertas como parecen, pero un reino es ese lugar donde hay un rey que gobierna, donde los hijos son los príncipes, donde todo se hace bajo la orden del rey y bajo el designio del rey. Así que hemos de leer la palabra entonces con detenimiento y bajo la luz de la revelación de la presencia divina de nuestro Padre Celestial. Escuche bien. Veamos entonces lo que dijo el maestro cuando los discípulos le preguntaron sobre el rey. Lucas, vamos a verlo en dos versiones, siempre es bueno ver las versiones, ¿verdad? En Lucas 17:21, Nueva Biblia Española de 1975 dice, no podrán decir, míralo aquí o allí, porque miren, dentro de ustedes está el reinado de Dios. En Lucas 17, bueno, el mismo texto, ¿verdad? En la Biblia Nácar Colunga nos dice, no podrá decirse, helo aquí o allí, porque el reino de Dios está dentro de nosotros. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? El reino de Dios está dentro de vosotros. Y ese reino es que se supone que sea el gobierno de él en nosotros. Y si nosotros tenemos ese gobierno dentro de nosotros y somos llamados a establecer su reino, entonces poseemos también todas las capacidades para nosotros establecer el reino entre otras personas. Recuerde que cuando hablamos de la unción, ¿verdad? El Padre nos dio al poner en nosotros su presencia divina, el Espíritu Santo, el Paja Kodesh, ¿verdad? En hebreo, la palabra. Acuérdense que Él vino a morar, es la presencia divina del Mesías en nosotros a través de su espíritu, de su presencia divina que mora en nosotros. Entonces nosotros en esta tierra somos lo que representamos ese reino. Nosotros somos los embajadores de Él en esta tierra. Entonces, cada uno de nosotros es como una embajada, ¿verdad? Dentro del lugar, el territorio que el Señor nos ha puesto. Porque es que también hay una dificultad, que tú tuviste una diferencia en esto, es que hay gente que están esperando que el reino se establezca cuando el Señor regrese en forma visible a la tierra para establecer su reino. ¿Qué tú crees? Ya un gobierno, ¿verdad? Divino, normal, pero hoy día somos nosotros. Acuérdense que el Mesías dijo que Él se iba, pero que nosotros seguiríamos su obra. Nosotros seguiríamos lo que Él terminó, pero
lógicamente, extenderla a aquellos hijos que todavía, pues, sus ojos no han sido descubiertos y no han sido despertados. Entonces nosotros lo representamos, somos la representación de Él aquí en la tierra, ¿verdad? Nosotros somos los que lo anunciamos, ¿verdad? Somos los que lo anunciamos y lo establecemos a través de todo lo que hacemos, de la encomienda, de lo que Él nos ha entregado. ¿Cómo lo anunciamos? Anunciamos su palabra, lo que Él ha dicho y lo que Él ha establecido en su palabra. Pero tengo esta pregunta. Entonces, ¿qué significa? Yo digo, Jesús es el reino. ¿Qué significa eso entonces? ¿Qué significa? Sencillamente que ya está reinando dentro de nosotros. Exactamente. Pero si nos mandó a hacer la obra de él sobre la tierra, ¿con qué contamos para hacer la obra? Porque nos vamos a enfrentar a situaciones fuertes, ¿verdad? ¿Qué contamos? ¿Qué poseemos nosotros para hacer eso? Nosotros hemos sido encomendados, ¿verdad? Porque el Padre nos dio esa autoridad a nosotros. Él nos dio esa tarea a nosotros. Esa autoridad de gobierno, Él nos las entregó a nosotros. Por eso es que lo representamos. Me gustó eso, la autoridad. Dijiste autoridad de gobierno. Y eso es muy importante, autoridad de gobierno. Pero para gobernar, ¿dónde? ¿En qué? ¿Contra quién? Para el Mesías se lo dijo a sus discípulos, principados, potestades, no para gobernar al hombre. Desde un principio el Padre nos entregó el gobierno de la naturaleza, de los animales y de las tinieblas, el reino de las tinieblas, porque existen tres dimensiones, ¿verdad? Sabemos que es la dimensión natural, en donde se nos afectan todo el tipo de circunstancias que vienen a nuestra vida. El reino de las tinieblas, ¿verdad? Que se opone al reino del Padre Celestial, y el reino sobrenatural, que es donde se manifiesta todo el poder y todo el gobierno del Padre, que es los hijos de Él, es los que tenemos que vivir en esa dimensión sobrenatural. Wow, eso está bueno. Bueno, entonces quiere decir que todo lo que el cielo posee, todo lo que ese reino posee está a nuestra disposición. Por supuesto que sí. ¿Verdad que sí está a nuestra disposición? O sea, entonces que somos administradores de la gracia divina, ¿cierto? Al impartir al prójimo toda la verdad, toda la verdad. Entonces, mire usted que lo importante es que es esto, ¿verdad? Entonces, es una dimensión sobrenatural el reino. Es una dimensión de gobierno que ha sido entregada a nosotros en nuestras manos, pero a veces no lo creemos. No lo creemos. A veces pensamos que es el ministro, ¿verdad? El que tiene la autoridad esa de gobierno, pero a cada uno de nosotros nos ha sido dada una unción específica. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito que el Padre nos ha dado. Entonces, en nosotros, si el Mesías está en nosotros a través de la presencia divina, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, en nosotros está esa autoridad de gobierno. Nosotros somos el gobierno del Padre en esta tierra. Somos la boca de Él, sí. Entonces, cuando abrimos nuestra boca, nosotros tenemos autoridad sobre las circunstancias, sobre todo aquello que quiere dominar nuestra vida. Pero ese gobierno, primeramente, tenemos que establecerlo en nosotros, siempre lo digo, ¿verdad? Para tener dominio y señorío ¿qué? Sobre nuestra mente, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras actitudes, sobre las circunstancias, las pruebas que vienen a nuestra vida. Hemos hablado de eso. Cuando el Padre nos revela el reino a nosotros y vamos conociéndolos, ¿verdad? Porque un reino es una dimensión de gobierno en donde que tiene ciudadanos, como dice la palabra, que somos ciudadanos y conciudadanos de su reino. ¿Por qué? Porque somos una familia escogida que el Padre trajo para preparar. Entonces, nosotros no podemos seguir caminando como cualquier cosa. Todos somos ministros, ¿verdad? Todos somos embajadores de su reino, cada uno con una misión específica, pero para eso el Padre nos ha dado dones, nos ha dado talento. Entonces, cuando nosotros anunciamos su palabra, es su verdad, no la anunciamos por anunciar, sino que esa palabra se tiene que establecer
en los corazones. Por eso nosotros los representamos y por eso somos los llamados, ¿verdad? A anunciar que su verdad, no mi verdad, no a tergiversar su verdad, sino a anunciar su verdad, ¿verdad? Sin pervertir la palabra. Entonces, ¿cómo lo establecemos? Mire, cuando nosotros hacemos lo que el Padre nos ha mandado a hacer, a orar por los enfermos, a orar por el desvalido, por las circunstancias que ahogan a las personas, sobre todo en este mundo. Y hoy, más que todo, hoy en día, nosotros tenemos que representar dignamente ese reino y tenemos que mostrar el poder, la autoridad, el dominio, el señorío que el Padre nos ha puesto, nos ha dado. Entonces, no es hablarlo y decirlo que tengamos poder, dominio y señorío, tenemos poder, ¿verdad? Entonces, cuando se nos revela un demonio o cuando viene una circunstancia adversa a lo que debe estar sucediendo en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestra familia, entonces enseguida nos llenamos de miedo porque el diablo va a hacer, porque el diablo es otro. Y entonces, ¿dónde está el poder, la autoridad, la unción, las capacidades que él ha puesto en usted? Es el momento. Y ahora, con los tiempos difíciles que estamos viviendo, es donde nos tenemos que levantar con más fuerza, empoderarnos del poder que el Padre nos ha entregado, porque acuérdense que la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no contra principados, potestades. Eso es lo que está rodeando este mundo, las tinieblas, esas tinieblas que nos quieren envolver, esas tinieblas que están destruyendo la familia, esas tinieblas que están destruyendo sus hijos, esas tinieblas que están destruyendo su cuerpo con enfermedades y todo. Entonces, ahí es donde nosotros nos tenemos que empoderar con ese poder, ¿verdad? Y declarar que nada de esas cosas nos puede vencer, porque si nosotros tenemos ese gobierno, nada puede venir a dominar, nada que esté fuera del diseño del Padre debe dominar nuestra vida. Algo muy importante es que el reino de las tinieblas trabaja a base de mentiras y presenta las mentiras tan bien disfrazadas que inclusive los hijos del Eterno se las creen. Ya, las personas creen y le dicen, no, si no hay ningún reino de tiniebla, uno mismo, uno puede ser el infierno, uno mismo es el reino en sí, no existe nada más, no. Pero los que nos enfrentamos en la vida diaria, al mundo, que vivimos en un mundo espiritual, que reconocemos eso, sabemos que hay influencia satánica que están atacándonos constantemente, que no son visibles a nosotros porque son seres espirituales, pero a muchas personas se les han manifestado físicamente, los ven. Algunos hasta hablan con las tinieblas, viven por las tinieblas, con falsas promesas de riquezas y de vida más adelante. Lo que les espera es una terrible rechazo, una terrible condenación, porque están renegando de la verdad que el Padre nos ha dado. El mismo apóstol Pablo dice que el Señor nos dio autoridad en 1 Corintios 2:4. Dice que él cuando fue a predicar, no fue con muchas palabras, como estaba compartiendo mi esposa, ¿verdad? Sino con demostración del Espíritu y con poder. Pero cuando nos enfrentamos a una situación, entonces es tan fácil decir, déjame llamar a fulano de tal para que ore por mí, porque esta situación, mira, yo tengo un miedo, porque fui a la iglesia y reprendieron un demonio y yo estoy que no tengo calma, yo creo que se vino conmigo. Oiga, por favor. Y la palabra que el Señor puso en usted, ¿qué va a hacer con ella? Y la autoridad que usted tiene dentro de usted. ¿Ah? Entonces, pues también, como decía Pablo, mi predicación y mi comportamiento no fue con vanas palabrerías, sino con autoridad y con poder. Exacto, dice que no con palabras persuasivas. Entonces, lo que nosotros anunciamos y hablamos no es para convencer, no es con palabras persuasivas, con sabiduría humana, sino que es que realmente ese poder que nosotros representamos, cuando esa palabra sale de nuestra boca, esa palabra no regrese vacía, como dice la palabra, sino que haga lo que tiene que hacer. Haga lo que tiene que hacer, o sea, que se vea, que el mundo vea que en nosotros hay poder, hay autoridad, ¿verdad? Para establecer, y que cuando nosotros caminamos como luz de este mundo que somos, verdaderamente se vea que nosotros disipamos las tinieblas y que donde nosotros estemos,
donde hemos sido posesionados, ahí se mueve el poder del Padre en todas las áreas de nuestra vida y de lo que nos rodea. De lo que nos rodea. Bueno, Efesios 1:19 dice la superinminente grandeza del poder para con nosotros los que creemos, de acuerdo a la operación del poder de su fuerza. No solo habla del poder, sino de la supereminente. Una eminencia es algo bien grande. Cuando uno ve le dice a una persona, mira, este es el eminente representante de tal reino, pero dice que es súper eminente grandeza del poder divino en nosotros. ¿Por qué? Porque proviene directamente del dueño del universo, del creador de todo. Y súper eminente, este vocabulario se dice que es muy elevado, eminente o superior a otro en cualquier aspecto, característica, índole, parámetro o estado. Este significado es muy común en los textos bíblicos y en otras referencias relacionadas. Bueno, el apóstol Pablo ha establecido que mostró ese poder y fue respaldado por la gracia divina, la gracia del Eterno. Esto definitivamente produce frutos para vida eterna. Y hay personas que dicen, sí, pero yo creo esto, pero que el Señor no me mande a tal sitio porque allá hay muchos brujos. ¿Sí? Pues ahí cuando dice que donde más abunda el pecado, ¿qué es lo que pasa con la gracia? Que la gracia va por encima. Tiene que sobreabundar, dice la palabra. Pues, pero yo no lo sé, pero cuando usted se enfrente, si el Señor lo manda a un sitio así, vaya, porque en el momento preciso y necesario se va a manifestar la superabundante gracia del Señor y se va a manifestar que con demostración de poder. Entonces, por eso es que tenemos que tener dominio y señorío primeramente en nuestra vida, en nuestras emociones, ¿verdad? Para después no temer ni dudar del poder que el Padre ha puesto en nosotros, ¿verdad? Entonces, hemos sido llamados y sobre todo en este tiempo, ¿verdad? Tenemos que ver portentos, tenemos que ver milagros, tenemos que demostrar que en nosotros realmente está esa autoridad de gobierno, que para que se muestre al mundo el poder sobrenatural del Padre que opera en nosotros a través de sus hijos, y no tenerle miedo a los demonios como muchas personas, no tener miedo de orar por una enfermedad, tener miedo de orar por sí mismo, de ponerse las manos en sus propias partes. Entonces, como dije, ¿verdad? La enfermedad está, vivimos en un mundo contaminado y no estamos exentos de enfermarnos, pero tenemos que empezar aún a ejercitar el poder del Padre en nosotros. Y lo demás es en las demás personas también, no mandar a nadie que ore usted. Tenemos que hacerlo nosotros, tenemos que declarar y creer que en nuestra boca hay poder, y cuando lo creemos, internalizamos eso, entonces vamos a tener el respaldo del Padre y usted va a ver los milagros, va a ver los prodigios, porque nos tenemos que manifestar. Este es el tiempo, siempre ha sido el tiempo, pero ahora con más razón, que los hijos del Eterno tiene que manifestarse el reino del Padre. Tengo una pregunta. Había personas que dicen que yo estaba en el sitio y yo sentí orar, pero yo no sentí la presencia del Señor. Entonces no me atreví a orar porque no sentí la presencia del Señor. Yo digo, pero usted va a juzgar por lo que usted sienta en su cuerpo la presencia del Señor. Y él dijo, es que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es que corresponde a usted? Que usted abra su boca para que el Señor se muestre, se manifieste. No es por sentir un cosquilleíto y yo no sé qué, y que habla en lengua, y entonces brinca y se estremece, y entonces esa es la presencia. No. Estas son emociones puramente humanas. ¿Okay? Yo he estado en lugares donde yo sencillamente estoy conversando con una persona y me viene a mí algo de hablar de ese nivel, lo hablo, punto, y ya. Y ahí se manifiesta la presencia del Señor. ¿Okay? Yo recuerdo en una ocasión orando por una persona que otra persona orara por ella. Yo le dije, pero yo oro por usted. Y oré por ella, entonces, conforme el Señor me daba, yo no sentía nada, sencillamente que había una persona en necesidad y había que orar por ella.
Y cuando de momento la señora vio terminar, empieza a llorar. Pero ¿por qué llora? Es que usted oró precisamente por lo que yo tenía en mi corazón, por la necesidad que yo tenía. Mire, entonces yo me quedé también asombrado y yo le dije, gracias, Señor, porque tú conoces las necesidades y cuando nos ponemos a tu disposición, sencillamente tú nos usas de acuerdo a tus propósitos. Entonces acuérdense que el mismo poder que operó en nuestro Mesías, Jesucristo, es el mismo poder que está operando en nosotros, pero nos cuesta creerlo. Por eso nos cuesta manifestarlo. Entonces, ¿cómo vamos a manifestar el reino? Es que el reino es poder y se tiene que manifestar a través de nuestras obras. Se tiene que manifestar, donde las vidas son liberadas, cuando la gente está deprimida. Hoy en día hay una serie de situaciones emocionales en lo que la gente está. Entonces, nosotros tenemos que demostrar que anunciando su palabra, manifestándola, pero que se vea que realmente que el trabajo que estamos haciendo nosotros no es palabrerío para convencer a la gente, sino que realmente esa palabra se vea que está haciendo un efecto en la vida, en las personas, que las personas sean libres, que las personas sean sanadas, que las personas sean levantadas. Entonces, es muy importante saber lo que nosotros representamos. En Efesios 1:20 nos dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándose a la diestra en lugares celestiales. Y la palabra dice, ¿verdad? Es lo que se manifiesta. O sea, que ese mismo poder que levantó a Yeshua de los muertos, ese es el mismo poder que actúa en nosotros, ¿verdad? Wow. A la diestra. Y estamos sentados, dice, juntamente, sentados en esa silla de poder. ¿Para qué? Para hacer lo que hemos sido enviados a esta tierra, representar su reino, establecerlo y que se manifieste y que el mundo vea que es real, que no se ve, pero se establece a través de lo que nosotros hacemos. Exactamente, exactamente. Así que nosotros podemos contar con todas las herramientas, yo le puse herramientas necesarias. Y no solo esto, sino que también los ángeles, dice la palabra que son espíritus ministradores que están al servicio de ¿quién? ¿Al servicio de quién? Al servicio de usted y al servicio mío. Exactamente. Y hay personas que dicen, no, pero yo no me atrevo a darle órdenes a los ángeles. No, que usted no le dé órdenes. Si están a su servicio, usted puede, usted le pidió un ángel o ese ángel está con usted puede enviarle. Cuando usted dice que los ángeles estén alrededor y que los ángeles te protejan, ¿qué está haciendo? No está mandando los ángeles. Y ellos van, porque ellos están puestos a nuestra disposición, seres ministradores que están al servicio del pueblo del Eterno, porque hay fuerzas que tenemos que enfrentar que nosotros humanamente no podemos hacerlo. Y entonces están esos ángeles poderosos que están ahí para respaldarnos. Y lo que te está diciendo, no temas que yo estoy aquí, que cualquier cosa, ellos meten enseguida su mano y son muy poderosos. Porque recuerden cuando la deja del pueblo judío, que este ángel vino y mató de un solo golpe a 186,000 personas, de un solo golpe. O sea, si es capaz de hacer eso, imagínense lo que puede hacer un ángel de esto. No es para que llame, para que destruya a nadie, sino que ellos están para protegernos. Él no viene para que usted le diga, como a uno que iba una vez allá a la congregación, envía tus ángeles, Señor, para que los cortes. No, yo tuve que llamarle la atención, ¿verdad? Yo dije, no, nosotros no tenemos que mandar a destruir. Al contrario, la palabra dice, bendecid y no maldigáis. Por los que os maldicen y nosotros orad por ellos. No sabemos, así que somos enviados ¿a qué? A establecer el reino, no a destruir lo poco que haya por ahí en algunos lugares. Somos portavoces del cielo. Y cuando sea necesario demostrar ese poder del Señor, pues está en usted hacerlo. Atrévase. No tenga temor. Personas que estornudan un poquito salen corriendo seguida al médico y seguida piensan ya no existen enfermedades, lo único que existe ahí es el famoso COVID, la famosa peste, ¿verdad? Ya todo lo demás desapareció del diccionario médico. No, enfrente, cuando si es un catarro, eso, el virus, eso cada donde quiera te lo agarra, pero sencillamente mantenga su cuerpo saludable porque hay que ser integral. Si usted no se alimenta bien, es posible que cualquier cosa de estas que andan por ahí en el aire, pues lo ataquen. Pero cuando su cuerpo está bien, usted está teniendo una buena alimentación y si toma sus vitaminas, lo que sea, hace ejercicio y toma suficiente agua,
su cuerpo está preparado. Están diciéndolo algunos científicos alrededor del mundo que el cuerpo tiene 7 veces más fuerte para enfrentar para enfrentar más fuerte que cualquier cosa que tengan en la tierra contra las enfermedades. Las tiene el sistema inmune del cuerpo 7 veces mayor que cualquier sistema de defensa que prepare los humanos. Así es que lo tiene ahí. Después que usted se mantenga bien y saludable y camine y haga las cosas que tiene que hacer, sencillamente lo va a estar haciendo. Así. Muchas veces pensamos que los llamados a orar y a sanar a los que están enfermos son personas escogidas con ese propósito, ¿verdad? Eso le han hecho creer. No, el Señor nos dijo, yo establecí a unos aparte, veas unos líderes que yo puse aparte para que ellos oren por los enfermos. No, usted tiene el poder en usted para orar por los enfermos y para que se sanen. Sí lo cree. Yo le estoy diciendo que usted lo tiene, que está dentro de usted, que está dentro de mí. Sí lo cree. Ahora hay dones, ¿verdad? Que el Padre ha repartido dones, definitivamente. Es quien tiene el don de sanidad, pero eso no significa que usted, si el Señor le pone por delante a una persona enferma, eso no significa que ese don no se va a activar en usted. Y si usted no lo usa aún en usted mismo, poniéndose la mano, y declarando salud sobre su cuerpo, sobre la parte afectada de su cuerpo, entonces, ¿cuándo lo va a hacer? Entonces, nosotros activamos, está en nosotros, porque el mismo don es el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces, usted tiene que activarlo. Usted tiene que hacer su parte y no ser incrédulo. Crea, usted haga su parte que el Señor se encarga del gesto, pero crea. Y cuando usted lo hace con convicción, sabiendo que tiene el respaldo del Padre, algo va a suceder, pero no se restrinja de hacer lo que el Señor nos mandó hacer en un momento dado. Wow, tremendo, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces la herramienta más grande que tiene el enemigo en contra de los que están estableciendo el reino es el miedo. Mira que en el huerto del Edén lo primero que dijo Adán cuando falló, dijo, es que tuve miedo. Y todavía al día de hoy la gente sigue con el miedo y el enemigo usa el miedo y atormenta a los hijos del Eterno con el miedo y el miedo se oye en todas partes y en los anuncios le meten miedo a la gente porque si usted no hace esto, usted le va a pasar aquello otro y usted está creyendo muchísimas mentiras que se están diciendo. El miedo, en base a miedo, que es la herramienta preferida del enemigo que paraliza. Luego nos arrepentimos pensando lo que pudo hacer y no hizo. No tengan temor, no tengan miedo. El enemigo tiene miedo, escuche bien. Él, que es el autor de miedo, tiene miedo de que usted abra su boca y se vaya en contra de él. Tiene terror. Le tiene más miedo a usted que lo que usted le tiene a él. Entonces, no podemos detenernos. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Y cuando alguien se presenta delante de nosotros, usted tiene que entender que si el Señor le está mandando a esa persona con no solo enferma, sino con cualquier circunstancia, el Padre sabe que si usted abre su boca, el Padre le va a dar la sabiduría y usted va a hablar con la autoridad que Él ha puesto en usted. ¿Para qué? Para que usted ayude a esa persona a ser libre de la aflicción, de lo que le esté afectando en esa vida. Entonces, hoy en día, pues todo lo que vemos es para amedrentar a las personas. Entonces, ¿a qué está creyendo usted? ¿La palabra o todo lo que el enemigo está soltando? Todas las amenazas del gigante. El gigante está amenazando, está diciendo. Entonces, o nos paramos nuestra autoridad, o lo que está diciendo el gigante, o lo que está diciendo el enemigo nos va a destruir nuestra fe y caemos en la incredulidad. Entonces, definitivamente que el poder no se puede ejercer en una persona con miedo. Entonces, tenemos que pararnos en nuestra autoridad, tenemos que creer en lo que el Padre ha puesto en nuestra vida, ¿verdad? Para ejercer esa autoridad de gobierno que Él ha puesto en nosotros. Fíjense que cuando David se enfrentó al gigante, ¿qué pasó? ¿Con qué contaba David? ¿Ah? ¿Le dio miedo? ¿Le dio temor? ¿Y qué fue lo que le dijo? Tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, del Todopoderoso. Y hoy Él te va a entregar en mis manos. ¿Ah? Mire, la lanza de ese gigante era grandísima y la herramienta, la espada, era grandísima, ¿verdad? Y el rey Saúl no le quedó más remedio que permitirle a David que fuera, aunque David se veía
un niño flaquito, era un jovencito, jubito, ¿verdad? Y todo el mundo esperaba, ya, ya mismo este gobierno lo va a coger y le va a dar un golpe que lo va a eliminar de la tierra. Y no fue así, lo demás historia. Así que no tenga temor. Aunque el enemigo envíe contra usted gigante, como dijo mi esposa, y lo vea a usted minúsculo, no es minúsculo. Usted no va con su fuerza, usted va ¿qué? Bajo el poder y la unción del Todopoderoso. La autoridad de gobierno que el Padre le ha entregado. Eso me gusta. Entonces, en Juan 17, 21, ¿verdad? Ya estamos, ya se nos fue el tiempo. Palabra de Dios para todos, esa es una versión, dice, Padre, cuando él oró por sus discípulos, Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo en ti, te pido que ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, para que vea, crea que es uno y que Él está en usted, y si Él está en usted, el poder está en usted para ejercer lo que el Padre le ha mandado a cada uno de nosotros. Entonces, el Señor depositó en nosotros todo lo necesario. ¿Para qué? Para que nosotros lo que presentemos, para que nosotros establezcamos su reino y para que nosotros demostremos con poder, ¿verdad? Lo que es Él en nosotros. No es que somos nosotros para llenarnos de orgullo, no. Si es Él en nosotros, por eso nos dio los dones, por eso nos dio la unción, ¿verdad? ¿Para qué? Para que nosotros demostremos que el reino es real y que Él es verdadero. Amén. Bueno, pues creo que ya estamos llegando al final, ¿verdad? Pero Dios dones, como estamos hablando a los hombres, y usted crea, porque como dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Usted crea y actúe. Que suceda o no suceda es el problema del Todopoderoso, ¿no? El problema suyo es dar la palabra. Atrévase a dar la palabra y usted va a ver cómo se pone el cielo en acción a favor del reino eterno. Bueno, espero que hasta aquí llegamos. Me gustaría que leyeras el último texto ese que tenemos, que es bien importante. En Hebreos 11:6 dice, porque a Dios no les gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Eso es en lenguaje actual. Y la Reina Valera dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. O sea, que Él premia a los que le buscan. Exactamente, y al que le cree. ¿Y qué más premio es que cuando usted ejerce la autoridad de gobierno, ¿verdad? Usted establece el reino, entonces el reino se hace visible. Cuando las cosas suceden a través de nosotros, el reino se hace visible. Como decía el Mesías, el reino era Él, y a través de toda la obra del Mesías, Él establecía el reino, se manifestaba el reino en todo lo que Él hizo. Entonces, el reino se tiene que manifestar a través de nosotros con la obra, haciendo la obra de Él. Se tiene que establecer el reino, se tiene que manifestar a través de lo que nosotros hacemos y representamos en esta tierra. Cuando actuamos, y será cuando actuamos bajo esa premisa, el reino se va a establecer sobre la tierra. Recordando siempre que donde estamos no es el final. No es el final, y vamos juntos en ese caminar hasta que se manifieste a plenitud la grandeza de nuestro Señor y todo se ponga en el orden perfecto. Así que será hasta el próximo jueves. Le bendecimos.